Antes de iniciar, hay dos anuncios más que quisiéramos mencionar. Ustedes saben que tenemos un calendario con las actividades del año de nuestra iglesia y teníamos una cena de parejas programada para más o menos estas fechas del 14 de febrero, pero creo que el inventador del 14 de febrero debería caer preso. Lo pone el 14, el día antes de cobro. No, realmente hemos decidido hacer un cambio por asuntos de que estaba muy pegadito de la conferencia y los gastos, y se ha convertido en una charla de parejas para el día 22 de marzo, con picadera incluida. Pero ahora va a ser mucho más manejable el 21. Gracias. Yo no soy muy confiable recordando fechas. 21 de marzo, una charla de parejas, el deleite en el matrimonio con el pastor Álvaro. Va a haber un refrigerio y simplemente se va a pedir una contribución de 200 pesos por persona. Pues si hubiese sido cena, un poquito más. Y ahora parece que la situación está más difícil, más dura que los plátanos cuando usted los saca del agua y los deja media hora. Y por otro lado, ustedes saben que anualmente tenemos una conferencia de damas también, de un día, y si el Señor lo permite, como se ha hecho en otros años, creo que ya es la número 5. Nuestra hermana Bianca, talento local, va a ser la expositora el sábado 10 de mayo, si Dios quiere. Fue interesante porque estuvimos pensando, rompiendo la cabeza, ¿a quién vamos a invitar? Y decidimos, bueno, pero tenemos aquí a nuestra hermana Bianca, que el Señor la ha bendecido mucho y la usa grandemente, así que será nuestra expositora. Así que ya recuerde, 21 de marzo puede inscribirse con la hermana Raquel o con Jenny, y el 10 de mayo la conferencia de damas. Bien, sin nada más que decir, les pido que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Vamos a estar considerando los versos 49 al 56. Y hemos titulado esta predicación, Jesús, soberano sobre la muerte. Quisiera decir también, antes de entrar en el texto, que estamos predicando Lucas consecutivamente. Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento. Así que hoy cumplimos el primer tercio y si el Señor lo permite vamos a entrar un entremés, por decirlo así. Vamos a estudiar la carta de Santiago unos cuantos domingos y luego entonces vamos a la segunda parte de Lucas, simplemente para variar de narrativa a textos argumentativos. Pero bien, Lucas 8, 49 al 56, pero vamos a leer de entrada el énfasis que está en los versos 52 al 54. Dice: todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Vamos a orar. Oh Dios, ¿quién como tú? Como cantábamos, tú eres santo, santo, santo. Y tu majestad trascendente es tal que hasta los serafines tienen que cubrir sus rostros delante de ti. Hasta los quiciales del templo se estremecen cada vez que uno da voces al otro diciendo que tú eres santo. Por eso nosotros te honramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres Dios. Y te damos gracias porque, como también dice tu siervo Isaías,
a pesar de que tú eres el alto y sublime, te ha placido mirar con agrado, mirar con deleite a aquel que es bajo y humilde de espíritu. Por eso, Señor, conscientes de nuestra miseria, de nuestra bancarrota espiritual delante de ti, nosotros te pedimos, perdona nuestros pecados. Y gracias te damos, porque a pesar de nuestras iniquidades, tú las pusiste sobre los hombros de Jesús. Tú pagaste en la cruz o colgaste en la cruz a tu Hijo para llevar todos nuestros fracasos morales. Y en virtud de ese sacrificio hoy podemos tener la certeza de que hemos sido perdonados y aceptados y que podemos decir: Abba, Padre. Ahora, como tus hijos, nos sentamos a tus pies y te rogamos, habla, que tus siervos escuchan. Pero, Señor, estamos aquí para escucharte a ti, no a mí, al predicador. Por eso te rogamos que tú me permitas ser fiel a la letra y al espíritu de este texto que hemos de estar considerando. Y que esta palabra que ha de ser predicada sea sellada en el corazón. Nuestro entendimiento sea más y más renovado y salgamos de aquí con una mayor disposición a seguir entregando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Y te rogamos por aquellos que están aquí y no te conocen, que están muertos espiritualmente hablando, que son insensibles a tu voz. Di la palabra y el evangelio resplandecerá en sus corazones. Sálvalos, Señor, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Jesús, soberano sobre la muerte. A manera de introducción, permítanme conectar lo que vamos a ver hoy con lo que se ha dado anteriormente. En el último mensaje o en el mensaje anterior vimos que cuando la gente de Gadara, recuerdan esa historia, la gente de Gadara le pidió a Jesús que se fuera de su tierra, que se fuera de aquel lugar. Jesús y sus discípulos efectivamente se montaron en la barca, cruzaron el mar de Galilea y desembarcaron precisamente en Galilea, y de manera particular en la ciudad de Capernaum, que era el lugar donde Jesús residía. Y vimos que cuando Jesús se desmonta de la barca, no pasó mucho tiempo cuando un hombre llamado Jairo, no cualquier persona, una persona de mucho prestigio, en este caso oficial de la sinagoga, se acercó a Jesús de una manera desesperada. Y al igual que el endemoniado de la historia anterior, Jairo se tiró a los pies de Cristo con humildad, con reverencia, y le rogó que entrara a su casa. Y que entrara a su casa y de manera particular que viniera a poner sus manos sobre su hijita, así dice Marcos, su hijita de 12 años, ya que ella estaba enferma. Y no simplemente enferma, enferma y al borde de la muerte. Y al parecer ya no había más nada que hacer, ya no había a más nadie a quien acudir. Y como vimos, Jesús accedió a la petición de Jairo: vamos a tu casa. Pero mientras iban de camino, recordarán que ellos se vieron retrasados, no solamente porque la multitud apretaba a Jesús, es porque en ese momento y de camino a la casa de Jairo aparece una mujer que tenía 12 años, a propósito de que la niña de Jairo tenía 12 años. Esta mujer tenía 12 años enferma con un flujo de sangre, que de hecho no solamente significaba para ella un sufrimiento físico, también social. Ella era considerada inmunda ceremonialmente, así que era excluida. Y ella había gastado todo lo que tenía en los médicos y ahora se acercó a Jesús creyendo que con solo tocar el borde de su manto, ella sería sana. Y así fue. Tocó el borde de su manto e inmediatamente ella fue sanada. Jesús se detiene porque él sabe que poder ha salido de él y pregunta: ¿quién me ha tocado?
Allí se revela todo y Jesús elogia la fe de aquella mujer delante de todos. Y fue en ese momento, recuerden que él iba a la casa de Jairo a sanar a la hijita de Jairo que estaba al borde de la muerte, pero se vio ralentizado por la multitud y por la aparición de esta mujer. Y mientras él está hablando es que se da esta historia de la que vamos a estar considerando. Y vamos a ver dos cosas aquí en esta predicación. Primero vamos a ver la historia y luego vamos a ver qué lecciones o aplicaciones podemos extraer de ella para nosotros hoy. Comencemos con la historia. Esta historia tiene 3 escenas. Abre el telón y aparece la triste noticia. Baja el telón, sube el telón, segunda escena. Jesús ahora en la casa de Jairo haciendo el milagro. Baja el telón, sube el telón de nuevo y tenemos la reacción de los presentes junto con una dirección que Jesús dio en ese momento. Comencemos con la historia, la triste noticia. Dicen los versos 49 al 50. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga, es decir, de la casa de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Lo primero que vemos aquí es un reporte. Recuerde, Jesús iba a la casa de Jairo, iba a sanar a la hija de Jairo que estaba al borde de la muerte, pero se vio ralentizado por la multitud, por aquella mujer, y mientras hablaban, es la idea, o mientras todavía estaban hablando, vino entonces un emisario con una noticia triste. Jairo, hermano, éntrese en la historia, éntrese por un momento, y que tú tengas que escuchar esta noticia: tu hija ha muerto. Creo que a Jairo en ese momento se le dio a beber de una de las copas más amargas que un padre puede beber. Se supone que son los hijos los que deben enterrar a los padres, así piensa uno. Pero ahora él ha sido enterado que él va a tener que enterrar a uno de sus hijos, a su niñita de 12 años, a su pequeña. Y quiero aquí dar una nota teológica. Tu hija ha muerto. ¿Qué es la muerte? Y creemos que es pertinente porque hay algo en el texto que nos ayuda a describirla. Algunos hablan de la muerte como una aniquilación, pero la Biblia nunca habla de la muerte como aniquilación, sino como separación. ¿Qué es lo que se separa cuando una persona muere? La Biblia enseña que el alma o el espíritu se separa del cuerpo. De hecho, en Génesis 35:18 tenemos la primera descripción de la muerte. Se había hablado de muerte, pero la primera descripción bíblica la tenemos con Raquel en Génesis 35:18. Miren cómo describe la Biblia la muerte de Raquel, la esposa de Jacob. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Otras dicen cuando su alma partía. Es decir, que la muerte es una separación. Y vemos un eco de eso en este texto, porque en el verso 55, cuando ella fue resucitada, esta niña, se describe su resurrección precisamente de esta forma. Entonces le volvió el espíritu. Aquel espíritu que se había separado, ahora volvió. Una nota teológica al pie de la página, termina la nota, continuamos. Tu hija ha muerto. Lo peor del caso es que la persona que vino a traer la noticia, no se nos dice si era un siervo, si era un familiar, se nos dice que él le dijo a Jairo: tu hija ha muerto. Su noticia o esa triste noticia vino acompañada de un muy mal consejo. Aún buenas intenciones no necesariamente se traducen en un buen consejo. La persona le dijo: no molestes más al maestro. Definitivamente esta persona no fue para nada diplomática, ni como dio la información, tampoco en el consejo que dio. Es como si le dijera: mira,
ya tu hija murió. No molestes más a Jesús, no hay más nada que se pueda hacer, no hay nadie más a quien acudir. Deja de seguir orando o deja de orar, para ponerlo en un término entendible. Y probablemente esta persona tenía buenas intenciones. El problema es que fue una buena intención acompañada lamentablemente de un consejo muy ignorante. Esta persona ignoraba que hay alguien que está por encima de la muerte y que con solo una palabra no solamente puede sanar, sino también levantar de entre los muertos. Y de hecho me puso a pensar que a veces lo mejor que nosotros podemos hacer como consejeros en algunos momentos es pararnos al lado de esa persona y acompañarla y no decirle absolutamente nada. Porque desde que abrimos la boca, en vez de darle esperanza, lo que hacemos es que se la quitamos. ¿Usted se acuerda de los amigos de Job? Los mejores consejeros cuando llegaron, una semana sentado con Job, lamentándose, llevándole en su corazón, haciéndole compañía, y todo iba bien hasta que abrieron la boca. Hay veces que cuando vamos a dar un consejo a una persona dolida, debemos pensar muy bien lo que vamos a hacer. Si no va a ser algo de esperanza, a veces es mejor no decir absolutamente nada para quitarle la esperanza. Ahora bien, Jesús está oyendo no solamente la noticia, Jesús también escuchó el mal consejo que le dieron. Así que Jesús le dice en el verso 50, no temas, cree solamente y ella será sanada. Obviamente, ante la noticia, tu niña, tu hija ha muerto, el temor, el terror se apoderó del padre. Ya no hay más nada que hacer. La única forma de echar fuera el temor que él tenía era escuchar la dulce voz de Jesús, aquel que tiene la autoridad suprema y el poder supremo, diciéndole, no temas, cree solamente y ella será sanada. O dicho de otra manera, Jesús le dijo a él, yo te prometí que ella va a ser sanada, sí, no temas, solo confía. Y sabemos que Jairo confió. ¿Cómo lo sabemos? Porque siguieron caminando. Jairo sabía que Jesús tenía el poder y la autoridad para hacer que todo volviera atrás, aunque eso significara que la muerte retrocediera. Por eso continuaron hacia la casa. Y eso nos lleva entonces, en segundo lugar, al milagro. Versos 51 al 55. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto, pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. ¿Cómo empieza el milagro? Bueno, llegan a la casa. Jesús le acaba de decir a Jairo, no temas, confía. Yo te dije que la voy a restablecer, confía. Jairo confía, llegan a la casa, y cuando entran a la casa, vemos aquí que Jesús despide a la multitud. Solamente se queda en la casa con los padres de la niña y con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Que dicho sea de paso, estos 3 lo acompañaron a él también cuando él estuvo en el monte de la transfiguración. También lo acompañaron cuando él estaba sudando gotas de sangre mientras oraba en Getsemaní. Parecería que de entre los 12, estos 3 eran los más cercanos a Jesús. Así que entran a la casa, sacan a todo el mundo, excepto a los padres y a estos 3 discípulos. ¿Y qué dice el texto? Que cuando entraron, dice que todos en la casa estaban llorando. Todos lloraban y se lamentaban. Y déjeme decirle que no estamos hablando solamente de la familia. El pasaje paralelo en otro evangelio dice
que habían endechadores profesionales. ¿Usted sabe lo que es un endechador? Cuando una persona se casa, usualmente contrata una banda. ¿Pero en qué contexto? Una banda de música para traer ¿qué? Alegría, ¿verdad? Porque es una boda. En la cultura judía ellos contrataban bandas, por decirlo así, pero no para alegría, sino para cantar endechas de lamentación. O sea que en ese momento la casa estaba llena de ruido, había mucho ruido, había mucha tristeza, muchos lamentos, no solamente de la familia, sino también de endechadores y flautistas profesionales, muchos gemidos. Y allí entra Jesús y ¿qué les dice? No lloréis. Me imagino el silencio que hubo ahí. No lloréis. Y le da una razón. ¿Por qué no lloréis? Porque no ha muerto, sino que duerme. Y quiero detenerme aquí, porque con esto Jesús no estaba diciendo que ella no estaba muerta. Lamentablemente consulté a algunos que decían que probablemente ella estaba en un trance o que se había desmayado. No. Ella estaba muerta. Tan muerta estaba que más adelante, cuando Jesús le dijo levántate, su espíritu volvió a ella. De modo que cuando él dice ella duerme, Jesús no estaba negando el hecho de que ella estaba muerta. Jesús simplemente estaba usando una expresión, la de dormir, para significar que era algo temporal. Sobre esto dice William Hendrickson, el sentido de esa frase, solo duerme, es que la muerte no tendría la última palabra. La muerte no triunfaría sino la vida. Así que, como el sueño natural es seguido por el despertar, así esta niña iba a despertar. Termina la cita. Pero tristemente, aquellas solemnes y consoladoras palabras de Cristo no fueron tomadas en serio. ¿Por qué? Porque todos los que estaban ahí sabían que la niña había muerto. Y ahora Jesús dice, ella no está muerta, ella duerme. Y ellos se burlaron porque sabían que la niña estaba muerta. Es obvio que no están entendiendo absolutamente nada de lo que Jesús quiere decir. Y es ahí, en ese punto, cuando Él manda salir a todo el mundo para quedarse con los padres y los discípulos. Y me llama la atención que Él haya mandado a salir a todo el mundo, porque al final no es la primera vez que vemos a Jesús excluyendo a los burladores. Jesús le dijo a Marta, ¿usted recuerda? Si tú crees, tú verás la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando se lo dije? En un contexto también de un muerto resucitado. Estos burladores no tendrían el privilegio de ver esto. Jesús los sacó, Jesús los excluyó. Pero a pesar de todo, la burla aquí registrada tiene su función. En Dios no hay despropósito. Porque después de todo, la burla de ellos es la que confirma que aquí hubo un milagro de resurrección. ¿Por qué ellos se burlaron? Porque ellos decían, oye, este dice que está durmiendo, ella está muerta. Eso estaba confirmado. La burla fue registrada aquí para dejar claro que lo que Jesús hizo no fue una simple sanidad, sino una resurrección. De modo que hasta los burladores, Dios en su soberanía los usa para cumplir su propósito. Y es entonces donde viene el milagro. Dice los versos 54 a 55 que Él la tomó de la mano y clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió el espíritu y se levantó al instante. Qué hermoso. Jairo le había pedido a Jesús, según un paralelo, que tocara a la niña. Jesús fue más allá. Jesús tomó a la niña por la mano y le dijo con voz operativa, con voz autoritativa, Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento la muerte dio marcha atrás. Yo no sé si usted está entendiendo. Una sola palabra, levántate, y la muerte, el más grande de los terrores, tuvo que retroceder. Y no es la primera vez. No sé si recuerdan que en Lucas 7
versículos 11 al 17, vimos una historia donde venía una viuda muy pero muy dolida saliendo de la ciudad de Naín con su hijo en un féretro atrás y una multitud de consoladores con ella. Y se dio exactamente igual. Él se acercó a la viuda y le dijo: no llores. Luego va al féretro y toca la caja y dice: joven, levántate. Una simple palabra, una palabra, y el más grande de los terrores tuvo que echar hacia atrás. Dice el texto que en ese momento inmediatamente el espíritu de ella volvió y se levantó. Eso es lo que significa resurrección. La resurrección no es algo de que el alma se queda flotando, no. Resurrección significa que el cuerpo se levanta nuevamente porque el espíritu fue incorporado. Mis hermanos, así de sencillo, Jesús entró en la casa de Jairo y cambió el lamento en danza con una simple palabra. ¿Tú puedes creer que Dios puede cambiar tu lamento en danza con una simple palabra? Mis hermanos y amigos, si Jesús con una simple palabra puede hacer que la muerte retroceda, ¿habrá algo en el universo que esté fuera de su control? No existe la más mínima pulgada cuadrada en todo el universo sobre la que el Cristo resucitado no pueda decir: mío, y hago lo que quiera con eso. Así que el lamento se convirtió en gozo, se convirtió en danza. Y inmediatamente Él la resucita. Jesús da entonces una orden: denle de comer. ¿Por qué Jesús pidió que le dieran de comer? Creo que tiene un propósito doble. Primero, recuerden que la niña estuvo enferma y era una enfermedad que la llevó a la muerte. Probablemente esta niña estaba muy debilitada y con la euforia y el gozo del momento, probablemente los padres estaban olvidando que ella necesitaba comida. De modo que denle de comer. Y es curioso porque el Señor que resucita a los muertos, este texto nos muestra que no es insensible a nuestras necesidades. Denle de comer. Pero también me llama la atención de que precisamente esa fue la misma evidencia de su resurrección. ¿Cómo así? Si vamos a Lucas 24, no vayan allá. Cuando Jesús se presentó resucitado ante sus discípulos, estaban como titubeando. ¿Será un fantasma? Y Jesús le dice: soy yo. Mírenme, tóquenme. Un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo ahora. Es más, dice Lucas 24, Jesús dijo: ustedes tienen algo de comer por ahí. Y comió pescado asado y miel. Ante la pregunta de si en la resurrección vamos a comer, yo creo que hay buenas razones para pensar que seguiremos comiendo. Dios creó la comida para disfrutarla. La comida no es producto del pecado. Siempre hubo comida para nuestro disfrute y recordarnos que haya pecado o no haya pecado, dependemos de Dios. Y Jesús comió en ese momento y fue la clara evidencia: pero es verdad que no es un espíritu. Y particularmente creo que esto tiene también algo que ver. El hecho de que le dieran de comer no solamente fue una muestra de sensibilidad a la necesidad de ella, era también la clara evidencia de que la niña que estuvo muerta y la vieron morir a los burladores, realmente estaba viva. Y eso nos lleva entonces, en último lugar, a la reacción de los presentes y la dirección de Jesús. Dice el verso 56: y sus padres estaban asombrados, pero Él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Dice el texto: los padres estaban no solamente gozosos, estaban asombrados. Mi hermano, le voy a repetir lo que les dije cuando prediqué de ese momento en que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Ustedes saben cuál había sido la última vez que se había registrado una resurrección en Israel? 1000 años antes, un profeta resucitó al hijo de una viuda. 1000 años después, ahora no es que ellos escuchan, ellos presencian que ante ellos hay un hombre, más que un hombre, que con una simple palabra: levántate. Entonces la niña se levantó. Y hago el mismo comentario que hice la otra vez.
no es solamente para asombrarse, es para llenarse de un temor reverente. Si yo estoy en un funeral y el que está en la caja se levanta, saludo, mira mi hermano, la pierna me van a dar aquí, me lleno de temor, de miedo. Pero ¿sabes algo? Me daría más temor, en un sentido, estar al lado de alguien que puede hablarle a un muerto y el muerto vuelve a la vida. Realmente estamos hablando de alguien poderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no hay que tenerle temor, es solo temor reverente. ¿Ay, por qué? Porque esta historia demuestra que Él se ha comprometido en usar ese poder, pero para nuestro bien, no para nuestro mal. Así que no hay nada que temer. No temas, solo confía. Pero entonces todo termina con una dirección muy extraña. Dice, le encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. ¿Cómo podía ocultarse esto? Piénselo por un momento. Cuando yo preparaba, yo decía, yo entiendo que en otras ocasiones Jesús haya dicho, no le digan a nadie nada, para que la gente se enfocara no en las señales, sino en Él y en su enseñanza. Pero en este momento, ¿cómo ocultarlo? Todos los que estaban fuera, los que sacaron, sabían que la niña estaba muerta, ¿verdad que sí? Y de un pronto ahora ven a la niña que sale estirándose y comiendo. Obviamente esto no va a ser un secreto para nadie. Entonces viene la pregunta, ¿por qué razón Jesús le dio esta dirección? No digan a nadie lo sucedido. Creo particularmente que la respuesta está en el mismo pasaje. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió cuando Jesús, cuando se anunció el milagro que Jesús había dicho? Específicamente en el verso 34 de Lucas 8. Miren lo que sucedió la última vez que a alguien se le ocurrió anunciar un portento así. Jesús había liberado al endemoniado gadareno. Y miren lo que sucedió, verso 34. Pero cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y contaron en la ciudad y por los campos. Y recuerdan el resultado, toda esa gente vino a ver lo sucedido. Y en lugar de acoger a Jesús, se llenaron no de un temor reverente, sino de un miedo materialista, como vimos, y le pidieron a Jesús que se fuera. De modo que no estoy muy seguro, todo esto tiene un propósito, pero probablemente la razón está en eso. Si ellos divulgaban la noticia, podía haber una especie de respuesta como la que se vio en Gadara. Recuerden que estamos hablando no simplemente de la sanidad de una persona enferma, es de una resurrección, de una persona que estaba muerta y que ahora viene a la vida. Sea cual sea la razón, en Dios nunca hay despropósito. Ahora bien, ¿qué aprendemos de aquí? 4 lecciones y cada una con sus correspondientes aplicaciones. Primera lección, esto va dirigido a todo el que está aquí, sea creyente o no sea creyente. Este texto nos recuerda la amarga, la cruda, la agria realidad de que la muerte no respeta a nadie. No respeta etnia, no respeta edad, no respeta sexo, no respeta grupo social. Mírenlo aquí, una niñita. Joven, abre los ojos. Yo no me voy a arrepentir ahora. Yo le voy a dejar eso para cuando yo esté viejo. Tú no tienes ninguna garantía. La muerte no respeta a nadie. Ah, no, yo tengo todos los recursos por si me enfermo. No estamos hablando de un aguaguá. Jairo era una persona prominente. He aquí un hombre digno en la sociedad, una niña de 12 años y la muerte se la arrebató de sus manos. Sobre esto dice Juan Carlos Reilly: la muerte llega a la mansión del rico y a la choza del pobre. De ella no escapa ni el joven, ni el fuerte, ni el hermoso. Igual que no escapa ni el anciano, el enfermo o el canoso. Termina la cita. Mi hermano y mi amigo, tarde o temprano puedes escuchar la noticia. ¿Cuál noticia? Te vas a morir. O puedes escuchar la noticia: tu hija ha muerto. La muerte puede tocar tu puerta, porque la muerte no respeta a nadie. Y cuando llegue esa hora, ese momento en que Dios permita que la muerte toque a nuestra puerta,
Mis hermanos, todos nuestros planes y proyectos van a ser truncados y todos nuestros seres queridos quedarán sepultados ante nuestros ojos. ¿Y saben qué? Ni el mejor médico del mundo lo va a poder evitar. Esa hora viene. Así que, amado oyente, tarde o temprano, nosotros o uno de los nuestros va a partir de este mundo. Y vuelvo y repito, podría ser un anciano o podría ser una niña de 12 años. Tarde o temprano la muerte tocará la puerta, la noticia llegará a tus oídos. No importa si tú eras rico o si tú eras pobre, no importa si eres hombre o si eres mujer, no importa si eres adulto o si eres niño, no importa si eres un famoso o un don nadie en la sociedad o menospreciado, la muerte tocará a tu puerta. Como decía el pastor José Mayén, lo seguro es que de aquí nadie sale vivo, decía el pastor Mayén. Bueno, excepto los que estén vivos cuando llegue la resurrección. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer ahora ante este recordatorio, lo que podemos hacer es prepararnos para ese momento. Y cuando digo ese momento, no estoy hablando simplemente de prepararme para la muerte, es prepararme también para cuando llegue la noticia. Cada vez que mis hijos salen, cada vez que salen, que van al country, que van allí, que van a tal sitio, siempre en mi mente y en mi corazón lucho con ese temor, que toquen a mi puerta para que me den la noticia. O que tal vez llegue mi esposa y le dé la noticia de tu esposo le dio un infarto. La muerte no respeta a nadie. Preparémonos para ese momento y aprovechemos para comenzar a pensar en lo que no pensábamos, en la eternidad. Miren, una profesora de Biblia en una escuela cristiana comenzó a hablar del tema de la muerte y era obvio que ninguno de los adolescentes estaba pensando en la muerte. Así que ella, eso es real, tomó a sus estudiantes y los llevó a una funeraria. No conocían a nadie, simplemente fueron a la funeraria y ella quiso exponer a sus estudiantes a que vieran, esa es la realidad. Una semana después uno de ellos murió. Eso fue real. Pensemos en esto porque tarde o temprano tocará a la puerta. Pero no te lo voy a dejar ahí, porque hasta aquí todo parece, la muerte es un terror, no un terror, el rey de los terrores, pero no tiene la última palabra. De modo que no te voy a dejar con eso. La segunda gran lección, y diría la principal lección de este texto, es que una vez más queda demostrado que la muerte, ese cruel y poderoso enemigo, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesús. Y Él lo demostró. Una palabra fue suficiente. En Lucas 7:14 le dijo al joven muerto, hijo de la viuda de Naín, levántate. Y él resucitó. Lo demostró aquí cuando le dijo a la hija de Jairo, niña, levántate. Una palabra y resucitó. Lo demostró en Betania un poco más adelante, cuando encuentra a su amigo amado Lázaro muerto y simplemente le dijo, Lázaro, ven fuera. Y ahí no había dudas ninguna. 4 días de muerto y ya es día. Y su espíritu volvió a él, sus tejidos se regeneraron, porque así es la palabra de Cristo. Él dijo la palabra y volvieron a la vida. Y la historia no se queda ahí. Él lo demostrará una vez más. ¿Cómo así, pastor? Dice Jesús en Juan 5, 28 y 29, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos oirán ¿qué? Su voz. ¿Y cuál será el resultado? Saldrán, es decir, resucitarán. Dice Juan Carlos Riley una vez más, ese día los maridos creyentes volverán a ver a sus esposas creyentes. Ese día los padres creyentes volverán a ver a sus hijos creyentes. Y a propósito, no me ponga celoso nadie con lo que voy a decir. Luis Gabriel y Sara, los hijos de Priscila y Jorge, siempre me viven haciendo tantas preguntas y me han hecho preguntas sobre la muerte y la resurrección. Chicos, ustedes volverán a ver a su bisabuelo. Llegará el día en que ante la voz de Cristo
Los maridos creyentes volverán a ver a sus esposas creyentes. Los padres creyentes volverán a ver a sus hijos creyentes. Cristo unirá a toda familia en el gran hogar celestial y todas las lágrimas serán enjugadas de todos los ojos. Termina la cita. IBG va a cumplir 40 años en septiembre, para que no se acordado. Hemos visto a mucha gente morir aquí. Los volveremos a ver, porque la muerte no tiene la última palabra, Jesús la tiene. Y si el temor invade tu corazón, recuérdale a tu alma lo que Jesús le dijo a Jairo. ¿Qué le dijo? No temas, solo cree. ¿Por qué? Porque el que cree verá la gloria de Dios. Así que, amado hermano, piénsalo por un momento. ¿Cuál es la peor noticia que tú puedes escuchar? Si me preguntan a mí, la peor noticia que yo pudiera escuchar es que me digan: murió uno de tus hijos o murió tu esposa. Yo preferiría morirme yo, pero entonces mi esposa diría: ay no, porque yo entonces lo mismo. ¿Cuál es la peor noticia que tú puedes recibir? Cáncer, metástasis, muerte. Definitivamente es un trago muy amargo de digerir, pero recuerda esto: no temas, cree solamente, porque la última palabra no la tiene el cáncer, ni la metástasis, ni la muerte, la tiene Jesucristo. Y aprovechando para decirle a la familia Vargas que perdió nuestro hermano Darío perdió a su hermana Nidia. ¿Recuerdan a Nidia? Ella estaba muy enferma, casi ya no podía venir, pero la vimos aquí bautizarse y profesar fe. La muerte no se va a salir con la suya, familia Vargas. Jesús tiene la última palabra. Y a los amigos que están aquí, quiero decirles algo. Decía William Wallace: la muerte nos sonríe a todos. Lo mejor que podemos hacer es devolverle el favor y sonreírle a ella. Pero ¿sabes algo? No todos van a poder sonreírle a la muerte. No sé si notaste, pero cuando entraron a la habitación, Jesús excluyó ¿a quién? A los burladores, a los no creyentes. Así que yo te tengo una mala noticia. Si tú no te arrepientes, si tú no le entregas tu vida a Jesús, tú vas a salir a la resucitado, vas a resucitar. Pero como dice Juan 5:29, no vas a salir a resurrección de vida, sino a resurrección de juicio. No te engañes, no podrás devolverle la sonrisa a la muerte, pero no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque el mismo que resucitó a esa niña dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De modo que no tienes que irte de aquí con la mala noticia, vete con la buena. No tienes que salir de aquí muerto espiritualmente hablando. No tienes que salir de aquí con esa sentencia de muerte. Puedes irte de aquí con la esperanza de que un día resucitaremos, y si estás en Cristo, resucitarás en vida, porque Él dijo que Él es la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Además, este texto nos muestra que así como la muerte no respeta etnia, grupo social, sexo o edad, así la obra salvadora de Cristo es para todos los que creen, aun aquellos que son menospreciados por la sociedad. Ya sea una mujer, en aquel tiempo la mujer era considerada como una ciudadana de segunda categoría, ya sea que se trate de una mujer enferma por 12 años con flujo de sangre que ya era excluida, o ya sea que se trate de una niña de 12 años, otra persona también marginada. Hasta los apóstoles en un momento quisieron: vaya para allá los muchachitos. Jesús les dijo: no, déjenlos venir a mí. Así como la muerte no respeta etnia, grupo social, sexo o edad, así también la obra salvadora está disponible para todo el que esté aquí, que ponga su fe en Jesús. Así que atención. Bueno, antes de la atención, John Stott comenta al respecto. En Lucas 3:6 se nos dice que toda carne verá la salvación de Dios. Toda carne. Y cuando seguimos leyendo, dice, notamos que toda carne incluye a toda carne.
a toda persona, incluso a aquellos que solían ser menospreciados, como las mujeres, los enfermos, los endemoniados como el de Gadara, los gentiles y también los niños. Así que atención, niños y jovencitos, que nadie te excluya ni te menosprecie. La salvación también es para ti. Así que levántate y confiesa a Jesucristo como Salvador y como Señor. Tú puedes hacerlo ahora, Jesús no te echa fuera. Y es verdad que la niña fue beneficiada por la fe del Padre. Pero esta resurrección representa algo más. Representa la resurrección espiritual. Una persona que está muerta en delitos y pecados, Dios da la orden y viene la vida espiritual. Yo recuerdo una vez, me dijo el pastor Eric, una vez me decía Eric Gómez, él me dijo en una ocasión: nunca tomes a la ligera cuando uno de tus hijos te diga que es cristiano. Y siempre lo he tratado de llevar en el corazón, porque desde que mis hijos eran chiquitos decían que eran cristianos. Y yo me llevé de su consejo. Yo recuerdo una vez haber visto cómo no puedo pasar por alto, no menospreciar esa fe. Veníamos de Santo Domingo, estábamos hablando en el camino, porque siempre hablamos en el camino, devocional, historia. Y en ese momento, una noticia. La noticia no era la muerte de nadie, gracias a Dios. La noticia era de mi papá diciendo: se metieron a tu apartamento y robaron todo, incluyendo la televisión. Yo cierro el teléfono, yo voy a la pista, y yo recuerdo como ahora decir: chicos, les tengo una noticia. Se metieron a nuestra casa unos ladrones y nos robaron. Y en ese momento ya yo estaba pensando volverme loco. Mi televisión, mi hermano, esa es la única cosa que yo tengo para entretenerme. Y en ese momento, Don Calais, que usted lo conoce, que estaba así calpito, dijo: ok, oremos. En medio de la autopista. Ese día Dios me mostró que no debo excluir, ni pasar por alto, ni menospreciar, ni tomar en poco la profesión de fe de nuestros hijos. Así que, mi amado hijo, mi amado joven, Jesús no te excluye. Tú puedes ser beneficiado de esa salvación si tú crees en Él. Y atención, padres, cuidado con menospreciar o excluir a los niños y jovencitos. Yo recuerdo una vez que se bautizó, no recuerdo si fue Luisa Beato. Cuando ella se bautizó, yo recuerdo a alguien decirme: ¿y tú crees que un muchacho está entendiendo eso? Yo le dije: bueno, yo no sé si lo entiende todo, pero Jesús me dijo que no deben ser excluidos. Y probablemente hayan entendido hasta mejor que usted y que yo. No podemos excluirlos. La salvación es también para ellos. Así que en lugar de venir con una noticia o con un consejo que quite la esperanza, ¿qué tal si buscamos ser una fuente de bendición para ellos? Porque así como la salvación alcanzó a esta niña, puede alcanzar también a tu hijo y al mío. Y por último, este texto también nos muestra la prudencia de Cristo. Una prudencia que también nosotros deberíamos mostrar. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de los ministros. Un portento, una obra maravillosa. Eso tiene que ser proclamado. Y Jesús dijo: no. Él le dijo: no digan nada a nadie, porque había algo más importante en juego. El mensaje del evangelio no podía verse estorbado. Tenía que seguir corriendo. Y en ese momento anunciar el portento, en lugar de ser una bendición, podía ser un obstáculo. Así que, amado ministro, me estoy hablando a mí, alguien aquí que sea ministro, pastor o predicador o evangelista, debemos ser muy cuidadosos sobre aquello que sobre qué llamamos la atención. Nuestro trabajo no es llamar la atención sobre nosotros o sobre nuestros ministerios. Nuestro trabajo es llamar la atención hacia aquel que tiene la autoridad y el poder para decir: levántate, y la muerte da marcha atrás. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es hacer que la oveja o el aconsejado nos mire a nosotros. Eso va a ser la más grande distracción y el peor mal. El trabajo nuestro es ayudar a la gente a enfocarse en aquel que puede hacer que la muerte dé marcha atrás y la persona viva. En conclusión,
Cierro este capítulo, el 8, recordándoles lo que hemos visto. En el capítulo 8 vimos a Jesús con una palabra diciendo calma, y la tormenta violenta se calmó, ¿se acuerdan? Vimos aquí a Jesús con una simple palabra, sal de él, y el endemoniado fue liberado. Vimos a Jesús que con un simple toque sanó a una mujer enferma de 12 años. Vimos a Jesús con una simple palabra decir, levántate, y la niña se levantó. Y susurra la pregunta en el viento, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este que hasta los demonios se someten a él? ¿Quién es este que hasta la enfermedad le obedece? ¿Quién es este que hasta la muerte le huye? El terror de la muerte. La muerte es el rey de los terrores, sí, pero hay un terror para la muerte. Su nombre es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por él. Así que la buena noticia del evangelio es esta: aunque la muerte, el rey de los terrores, es muy fuerte, hay uno más fuerte que ella. Jesús, el Hijo de Dios, y todo aquel que cree en él es librado del terror a la muerte. La muerte va a perder su aguijón cuando tú decidas confiar en Jesús. Y termino con este texto de Oseas, al cual Pablo hace alusión en 1 Corintios. Los libraré del poder del Seol, o que del mundo de los muertos. Los redimiré de la muerte. Son preguntas retóricas, se está afirmando, y él agrega, ¿dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Y nosotros decimos, al Señor sea la gloria, y que venga pronto el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por esta maravillosa historia, agridulce, porque por un lado tú nos has recordado de que debemos estar preparados para que en cualquier momento la mala noticia toque nuestra puerta. Pero así eres tú. Tú eres un Dios veraz, realista, y quieres ayudarnos a entender cómo funciona el mundo en el que vivimos. Pero gracias por recordarnos que aquel que cree en ti no le teme a las malas noticias. Gracias por recordarnos que aún la peor noticia que podemos escuchar es: llegó la muerte, pero que hay alguien más poderoso que la muerte. Gracias te damos por Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias porque por su palabra operativa en manos del Espíritu Santo tú nos resucitaste espiritualmente hablando. Gracias, oh Señor, por la esperanza que tenemos de que un día por su misma palabra nuestros cuerpos se van a levantar. Gracias por recordarnos de que un día Él se levantó victoriosamente de entre los muertos y la venció, y que un día la va a aplastar. Y que ese día se escuchará: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Gracias, oh Señor, por recordarnos de que en Cristo somos más que vencedores, aún sobre la muerte. Y te rogamos también, en base a lo aprendido, que si hay alguien aquí que no ha podido vencer ese temor a la muerte, que sabe que tiene que arreglar cuentas contigo, que esta sea la oportunidad de pensar en la muerte y de ponerse a cuentas contigo, arrepentirse, confesar sus pecados y confiar en Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Que salga de este lugar justificado, que salga de este lugar perdonado, que salga de este lugar con la plena convicción de que si muere, ni siquiera la muerte lo podrá separar de Cristo. Y te rogamos también por nuestros hijos. Qué hermoso es ver a muchos de nuestros hijos profesando fe desde temprana edad. Te rogamos, presérvalos. Oh Señor, tú has dicho que tú tienes el poder para guardarnos sin caída. Guarda a nuestros hijos sin caída hasta el día de Cristo. Y aquellos que están aquí que no te conocen, que tienen tantos años escuchando y que creen que pueden burlar la muerte porque son jóvenes, que esta historia los despierte, no solamente a la realidad de la muerte, sino también a la belleza de Jesús. Que salgan de este lugar abrazando a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Y nosotros, oh Señor, cerramos esta oración diciendo:
A ti sea la gloria y que venga pronto Jesucristo, en quien te rogamos estas cosas. Amén.